El anime comienza con un sujeto enmascarado aniquilando goblins, que al parecer tenía sed de sangre, pero quién es no lo sabremos hasta más adelante. Después de esto vemos un campesino siendo perseguido por unos goblins, pero es salvado por un grupo de guerreros que acaban con ellos rápidamente, para luego ir a la ciudad y reclamar recompensa por derrotarlos. En eso vemos un chico al fondo mirando a los guerreros, que está chismoso escuchando lo que ellos decían, mientras se decía a sí mismo que le gustaría ser como ellos, pero no puede debido a sus habilidades, pues el pobre chico tenía todo en nivel 1, y de paso la única característica especial que tenía era la gula, pero por lo menos tenía trabajo. En eso pasan los caballeros sagrados, estos son conocidos como los tres hermanos Blerick. Desde el primer momento nos damos cuenta que estos tipos son unos imbéciles, ya que uno de los pueblerinos se le cae una fruta y sin querer lo toca, así que le entran a patadas por ensuciar su sagrada bota. Ahí el otro que estaba con ellos lo llama para que deje al pobre señor tranquilo. Estos son Ado y Memil. Y bueno, los caballeros continúan su camino y el pero lindo Rafael habla con Fate para darle las gracias por sustituirlos en su trabajo mientras ellos no estaban. Pero el hijo de su madre le tira el dinero al suelo para pagarle y de paso le entra a patadas. Eso sin mencionar que al pobre le sonaban las tripas porque no había comido nada. En eso llega Roxy Hart y lo salva. Esta rubia era diferente a los otros caballeros, incluso lo cura y le dice que si se vuelven a meter con él, que le avise. Más tarde el prota se va a comer a un bar y se pone a pensar que no es uno de los bendecidos por los dioses con habilidades buenas, ya que las personas son tratadas en base a eso. Al mismo tiempo pensaba en las palabras de la rubia, pero no quería involucrarle en más problemas con Rafael. En eso el mesero lo ve todo aporreado y le dice que si sigue soportando los maltratos de ellos, las cosas terminarían muy feo. En la noche, cuando sale del bar, ve unos ladrones entrando al castillo que estaba protegiendo en la mañana. Así que corre para avisarle a Roxy. Entonces ella lo deja cuidando la entrada para ir a pelear con los ladrones, pero uno de ellos se escapa por la puerta donde estaba el prota, así que lo atraviesa con la lanza. Ahí su habilidad de gula se activa y desbloquea nuevas habilidades, evaluación y telepatía. Además, todos sus atributos suben más de 100 puntos. Ahí llega la rubia bien preocupada y cuando le toma la mano al prota para ver cómo estaba, escucha sus pensamientos. Ahí se da cuenta que esa habilidad al parecer solo funciona si toca a la persona o algo así. Pero bueno, la waifu para compensarle su ayuda le pregunta si quiere trabajar para su familia. Y obviamente responde que sí. Cuando llega a su casa se da cuenta que sus atributos aumentaron y estaba dispuesto a cazar monstruos. Entonces al día siguiente sale a comprar una espada, pero solamente tenía 2 monedas. En pocas palabras, estaba pobre. Sin embargo, le alcanzaba para comprar unas que estaban en un barril. Así que comienza a evaluarlas y todas eran bien malas, hasta que encuentra una que le llama la atención. Además se da cuenta que la espada tiene alma o algo así. Pues lograba escuchar sus pensamientos, así que no lo piensa 2 veces y se la lleva. En un cambio de escena vemos a Memil quejándose porque Fate ya no iba a trabajar para ellos, y estaba molesta con Roxy por quitarle su puesto. Sin embargo, a Rafael le valió madres, además su familia era parte de las 5 más importantes del reino. Así que lo mejor era dejar las cosas y no complicarlas. Ahí le dice que iba al distrito militar, a seguir investigando cómo podría convertirse en un ser inmortal. Mientras tanto el prota se fue a rankear con unos goblins y lo que él no sabía era que ellos nunca estaban solos. Por cada uno que se encontraba habían 100 más detrás, así que pasó toda la noche cazando, pero gracias a eso sus atributos aumentaron bastante. Ahí la espada le explica que las personas normales suben de nivel en base a la experiencia que obtienen cazando monstruos, pero la habilidad Gula roba atributos y habilidades a costa de no conseguir puntos de experiencia. Por esa razón seguía en nivel 1. También le dice que lo mejor sería que no le cuente a nadie sobre su habilidad, ya que desafiaba las leyes divinas. Entonces lo mejor era cazar solo, pero lo bueno es que tenía su espada y al parecer estaba comenzando a llevarse bien, así que toma las orejas de los goblins y regresa a la ciudad para reclamar la recompensa, y apenas le pagaron pensaba en comer, pero ahí la espada le dice que primero debería hacerle mantenimiento, después de todo su nombre era Avaricia, y mientras caminaba de la nada sale un tipo de un callejón y lo tropieza. Este llevaba una niña que estaba muy asustada, así que el prota evalúa sus estadísticas para ver si puede pelear contra él. En eso la espada le dice que las tenía ocultas, así que no podían saber qué tan fuerte era. Pero de igual forma decidió seguirlo hasta un depósito para ayudar a la niña, ya que el tipo planeaba venderla a los caballeros sagrados. En un cambio de escena vemos un grupo de niños orando a un tal Laplace y dándole las gracias por la comida de cada día, pero uno de ellos dice que ese día no es justo, ya que los caballeros sagrados y los guerreros tienen skills alucinantes, pero él tenía una bien débil y seguramente fue por eso que lo abandonaron, y se pone a llorar, así que la monja lo intenta consolar. En eso llega otra monja preocupada porque no encontraban a Sahara y resulta que ella no estaba perdida, estaba secuestrada. Regresando con el prota vemos cómo la estaba salvando cuando el bravucón se había ido un momento, pero como era de esperarse, el men regresa justo cuando estaba a punto de huir del lugar, así que no le queda de otra que enfrentarlo, y al final el tipo resultó siendo un debilucho, ya que el prota lo venció de un solo golpe, y mientras estaba en el suelo empezó a torturarlo, para que le dijera qué caballero lo había contratado, y este le dice que fue Ado.
Pues sí, gente, el hijo de su madre le gustaba jugar con los niños y torturarlos. Pero bueno, cuando salen de ahí, el prota se da cuenta que la niña también tiene hambre y le invita a comer luego de presentarse con ella. Luego la lleva a la iglesia donde vivía. Ahí la niña se pone a llorar al ver a la monja toda preocupada y le agradecen al prota por encontrarla. Este se queda sorprendido porque era la primera vez que alguien le daba las gracias, así que antes de irse le da unos consejos de vida que le dio su padre cuando era niño. Y gracias a eso pudo ser fuerte y sobrevivir solo. Cuando se va, la espada le dice que ya desbloqueó la habilidad de sostenerla con una mano, lo cual era muy bueno, ya que así podía aprender técnicas secretas. Al mismo tiempo le dice que le pudo ganar al tipo que tenía a la niña secuestrada por suerte, ya que la espada lo ayudó, pero si lo fuera cortado estaría muy muerto. Pero no le dijo nada para que no se asustara y salvara a la niña. Sin embargo, él quería hacerse más fuerte para no depender de la suerte. Por otro lado, vemos un viejo hablando con un cantinero. Este le dice que un dragón celestial acabó con Sir Manson en Galía. Así que Roxy quedaría al mando, pero no estaba seguro de que ella pudiese mantener a raya a los caballeros sagrados. Al día siguiente el prota compra algo de ropa y se va a su nuevo trabajo. Apenas ve a la rubia, le hace un cumplido, pero la conversación toma un rumbo diferente cuando dice que su padre falleció hace 5 días, gracias al dragón que exterminó todo su pelotón. Después de todo, el trabajo de los caballeros sagrados es mantener a raya a los monstruos. Y en ese lugar había muchos de ellos. Sin embargo, ese dragón al parecer tenía tiempo escondido, y cuando salió mató al futuro suegro del prota. En eso el prota se pone a pensar lo malo que le estaba pasando a Roxy, y a pesar de eso se preocupó de él, y le ofreció trabajo. Ahí llega Haru y los interrumpe. Ella es la sirvienta jefa de la mansión, quien le deja saber al prota que tiene que comportarse si va a trabajar con ellos. Así pasó rápidamente una semana y ya se había adaptado al trabajo, incluso la jefa le agradaba, y bueno, cuando estaba trabajando lo manda a llamar la rubia. Así que comienzan a hablar mientras toman algo de té. Ahí la rubia le dice Faye por cariño, después de todo era parte de la familia desde que comenzó a trabajar con ellos. Y cuando lo llama así, él me recuerda a su padre que también falleció por culpa de un monstruo. Y justo cuando estaba contándole eso, se desmayó. Al despertarle una carta de la rubia, la cual decía que debía tomarse el día libre para descansar. Ahí le pregunta a Grit por qué le había pasado eso, y la espada le dice que una vez que la gula es activada no puede parar. Debe consumir almas para alimentarla por el resto de su vida. De lo contrario, morirá de hambre o perderá el control y atacará a cualquiera que esté cerca, prácticamente como un monstruo. Sus ojos reflejaban la cantidad de hambre que tenía. Cuando estaban rojos como los de un vampiro tenía bastante hambre, además de que podía ver, o mejor dicho, rastrear a sus presas. Así que se va a cazar goblins para intentar calmarse, pero eso no fue suficiente. Así que se va para otro bosque a pelear con unos monstruos más grandes y logra calmarse. Ahí la espada le dice que debe cazar más seguido para que eso no vuelva a pasar. Y justo en ese momento aparece el rey Goblin pasando por el bosque. Cuando el prota ve sus estadísticas lo sobrepasa por mucho, pero aún así decidió enfrentarlo. Así que lo agarra desprevenido y logra vencerlo. Ahí sus atributos aumentan muchísimo y también consigue la habilidad de recuperación. Tras esto, Grit le pide que le sea todos los atributos que ha acumulado para alcanzar el siguiente nivel. Al principio el prota se niega, pero después de que la espada lo chantajea no le queda de otra que aceptar el trato. Ahí se transforma en un arco más poderoso que derrota a los monstruos de un solo ataque. Así que después de probarlo consigue las obras de los Rey Goblin y consigue suficiente dinero para un mes. Al día siguiente, el prota está limpiando la mansión cuando de la nada sorprende a Roxy saliendo vestida diferente. Ahí le cuenta que iba a la ciudad para hacer una inspección secreta, así que le pide que lo acompañe como su escolta y que no le diga nada a Haru, de lo contrario se iba a molestar. Al llegar a la ciudad, la rubia aparentemente comienza a coquetear con el prota y toma su espada, o sea, Grit. Ahí la rubia se da cuenta que le hace falta mantenimiento y le dice al prota para pasar más tarde por el herrero de la familia. Después de esto comienzan a caminar por la ciudad y prueban unas uvas que fueron cosechadas en su casa. Y la muy pendeja casi se delata ella misma, pero el prota miente al vendedor diciendo que ella tenía un conocido que trabajaba en esa mansión. Bueno, en realidad la idea fue de Grit, la espada parecía tener más neuronas que ellos dos. Entonces salen de un problema para meterse en otro, pues justo estaba pasando un caballero sagrado y el estómago del prota comenzó a hacer ruido. Así que se arrodilló para pedirle disculpas y cuando le iban a golpear la rubia tuvo que interferir. Ahí casi la descubren, pero se hacen pasar por novios y se dan cuenta que no podría ser Roxy. Ahí se escapan y a la rubia casi se le salía el corazón por tomar el brazo del prota. Después de esto la waifu le dice para ir donde el herrero y ella continuar con su investigación, cuando de la nada escucha a dos sujetos hablando sobre los goblins que había cazado el prota, pues se rumoreaba que los había cazado un monstruo errante. Además, gran parte de las orejas fueron donadas a las hermanas de la iglesia donde vivía Sahara. Y cuando la rubia escuchó eso fue a preguntarles, pero le dijeron que le preguntaran en el lugar donde se reúnen los guerreros, así que le pide al prota que la lleve hasta ahí. Y le dice que su investigación era sobre eso, o sea que está investigando al prota sin saberlo. Antes de ir al herrero, el prota se la lleva al bar para comer algo, y resulta que el encargado pensaba que el prota estaba muerto porque tenía varios días desaparecido.
Pero bueno, ahí le dice que estaba trabajando en otro lado y por eso no había ido. En eso la rubia le pregunta sobre el monstruo, pero él no tenía mucha información, solamente sabía que si continuaba por ahí el comercio para la ciudad sería perjudicado, ya que los mercaderes no iban a querer salir por miedo a ser devorados o algo así. En eso llega el señor At y les dice que sospechaban de un tal Lich y que los caballeros sagrados se estaban preparando para ir por él. Ahí Grit le dice que si peleaba con ellos en la condición en la que estaba le iban a hacer papilla, ya que le había dado todos sus atributos a él. En eso llegan unos guerreros y buscan sobrepasarse con la rubia y como era de esperarse la waifu no se deja. Apenas lo toca el calvo sale volando y es donde se dan cuenta de que era Roxy. Entonces la rubia se disculpa con todos por engañarlo, pero estaba en una misión y se sentía avergonzada de que las personas le tengan miedo a los caballeros sagrados, cuando debería ser todo lo contrario, pues ella tenía el mismo sueño que su padre y está dispuesta a cambiar eso. Al mismo tiempo el prota se le queda viendo y piensa seguir con ella hasta que cumpla sus sueños. Más tarde van al herrero y dejan a Grit como nuevo. Una vez salen, el prota le agradece a la rubia y le pregunta cómo es que no estaba enterada de la cacería. Y ella le dice que los que estaban encargados de informarle eran los Blerick. Y hablando de ellos, los encuentran en el camino torturando a un niño pequeño, con la excusa de llevarlo con su madre. Pero cuando la rubia les hace frente, lo dejan tranquilo. Y le dicen que no le informaron porque pensaron que estaría en duelo por su padre. Después que los caballeros se van, el prota y la rubia ayudan al niño a encontrar a su madre. Ahí se dan cuenta que era tarde, mientras el prota se le queda mirando fijamente de lo enamorado que estaba. Así que regresan a casa para recibir un regaño de parte de Haru, y para finalizar el día habla con Grit para buscar la forma de seguir cazando sin que Roxy lo descubra. Y este le dice que compre una máscara que altera su identidad. Así que el prota lo hace, y además le lleva unas gemas a su damisela para agradecerle todo lo que había hecho por él. Por otro lado, Rafael y los caballeros sagrados se reunieron para planear la expedición a Galia. Mientras tanto, el prota seguía subiendo sus atributos y espantando a los guerreros que iban a cazar a los goblins. Incluso lo apodaron como cadáver, y eso le gustaba a Grit, pero él solo estaba enfocado en aumentar su fuerza en caso de pelear contra un caballero sagrado. Al otro día se va con la rubia a conocer las tierras donde cosechaba su familia. Ahí conoce a su futura suegra, Aisha. Ella al parecer estaba muy enferma, pero aún así salió a recibirlos y le preguntó al prota si le gustaba a su hija. Pero en realidad era si le gustaba como patrona. Ahí los dos se quedan más tranquilos y el prota le responde que daría su vida por ella si es necesario y quería servirle por el resto de su vida. Eso hace que la rubia se ponga nerviosa y casi le da un infarto. Así que sale corriendo y cuando se quedan solos su madre le dice que ella desde pequeña tenía esa costumbre. Más tarde van a recolectar uvas y hay uno de los campesinos que tenía tiempo trabajando para la familia le dice que lamentaba mucho la pérdida de su padre. Él los acompañaba todos los años a recolectar, así que se alegró al ver a Roxy ese año. Pues pensaba que no asistiría por estar de duelo, ya que ella no solo iba por la cosecha, sino que también iba para matar a los monstruos que rondaban por esos lados, ya que se acercaban por la comida. Estos monstruos eran diferentes a los goblins, y el prota ya le estaba dando hambre de nuevo, así que Grit le dice que su esquí le estaba pidiendo almas de otro tipo de monstruos, y se queda pensando en eso. Cae la tarde y la rubia le dice que regrese, ella aún tenía trabajo por hacer, y de camino se encuentra con una waifu con un arma bien fachera. Esta tenía los ojos al igual que el prota, y cuando lo ve se da cuenta que era un novato o algo así. Entonces le dice que había ido hasta allá por los kobolds, pero se los dejó a él. Y luego le dice que le debe una mientras se retira dejándonos a todos con la intriga. Ahí llega la rubia con unas uvas y cuando ve a la chica le dice que seguramente era de Galia por su aspecto, lo cual le parecía muy extraño porque nunca había visto a alguien así, ya que la ciudad había sido destruida desde hace un tiempo por los monstruos, pero bueno, al parecer ella era una superviviente. Al día siguiente el prota va con la rubia y unos guerreros a cazar a los monstruos, cuando de la nada aparece una bestia coronada a nivel 50. Este era como el rey de ellos, así que cuando lo ven deciden regresar y pensar en un plan. Sin embargo, la rubia les dice a todos que se tranquilicen porque ella los iba a proteger. Pero Grit sabía que no iba a poder con ese lobo ella sola, así que dejó todo en manos del prota. Así que el men, como todo un macho, se va solo en la noche a enfrentar a la bestia, para así proteger a la rubia. Cuando llega ve al jefe que está rodeado por los demás, así que no le queda de otra que comenzar a disparar flechas para acabar con los débiles. Esta vez no pudo ser sigiloso, acaba con ellos rápidamente, pero cuando iba por el último el jefe le dispara una onda de aire que lo manda a volar. Y así otro lobo logra herirlo, pero como el men es bien astuto se hace el muerto para que se acerque y lo corta por la mitad. Justo cuando derrota al último le da el 10% de sus atributos a Grit para poder usar una habilidad de nivel 1. Ahí se transforma en un arco más grande que acaba con el jefe de un solo disparo, dejando gran parte del bosque destrozado por completo. Cuando todo termina, el prota comienza a sufrir porque absorbió un alma demasiado poderosa, sin embargo logra controlarse.
Al día siguiente, la rubia va con los guerreros y ve todo el desastre, así que comenzó a preguntarse quién lo habría hecho, e incluso pensaba que había sido la chica de Galía, ya que las personas ahí son más fuertes que los caballeros sagrados. Mientras tanto, el prota se estaba haciendo el pendejo. Después de cenar, su suegra lo llama en privado y le dice que por favor se quede al lado de su hija y lo apoye en cualquier decisión que tome. Al verlos juntos, se dio cuenta de que ella era feliz a su lado, y a ella no le quedaba mucho tiempo debido a su enfermedad. Al regresar a la ciudad, el prota se da cuenta que ya los goblins no logran saciar su sed, así que debía pensar en qué iba a hacer, porque cerca de ahí no habían otro tipo de monstruos, y para rematar su ojo comenzó a ponerse rojo, así que tuvo que ponerse una venda, para que la rubia no lo descubra. Más tarde va al bar, ahí el viejo Ad le dice que Ados se iba a unir a la cacería del cadáver, además menciona que los caballeros sagrados estaban planeando una expedición a Galía y la rubia iba a ir con ellos, pero solamente la asignaron para deshacerse de ella. Todo era parte del plan de los Blerick, y el prota tenía un mal presentimiento, así que le pide que no vaya. Sin embargo, ella no le hace caso y le ordena que se quede. Al caer la noche va a cazar goblins preocupado por la rubia, y también con la intención de terminar de acabar con la escoria de Hado de una vez por todas. Cuando los guerreros comienzan a atacar, los ve como tortugas porque ya está en un nivel más alto, pero él no era un asesino, simplemente los empuja y los deja vivir. El que quería mandar con San Pedro era Hado, así que se quita la máscara enfrente de él para revelar su verdadera identidad. Comienzan a pelear y Grit parte su espada sagrada a la mitad de un solo movimiento. Él comienza a entrar en pánico y busca escapar, pero tropieza con uno de los goblins muertos y el prota se venga de todas las cosas malas que le hizo a él y a las personas de la ciudad. Así que lo manda a volar, dejándolo apenas con vida. Esto lo hizo para preguntarle sobre Roxy antes de que estirara la pata. Hado le dice que ella fue la que se ofreció para ir al viaje, así podría defender a los inocentes y como los demás querían deshacerse de ella, pues aceptaron. Sin embargo, él estaba dispuesto a hablar para cancelar el viaje, pero el prota terminó de eliminarlo por venganza personal. Ahí le compartió sus atributos a Grit para activar el nivel 2, y también consiguió la skill para ser un caballero sagrado, pero como era de esperarse, él no quería ser uno de ellos. Al alcanzar el nivel 2, Grit se transformó en una hoja maldita capaz de cortar cualquier cosa. El prota dice que le gustaría cortar con su nueva guadaña el viaje de Roxy a Galía, pero lamentablemente no podía hacerlo. Además, el viaje era por sus largos 3 años, así que no le quedó más opción que aceptar su camino como guerrero y partir a Galía para protegerla. Pero antes de irse se despidió de todos sus amigos y Haru le dio un pago enorme por servir a la familia Hart lealmente, dejando las puertas abiertas para regresar en cualquier momento. Cuando la rubia llega a una ciudad antes de partir a Galía, conocemos a Miria y Mugan, unos guerreros voluntarios que están dispuestos a acompañarla en su viaje para enfrentar al dragón. Incluso Mugan había servido anteriormente para su padre y quería ir con ella para vengar su muerte. En un cambio de escena conocemos a Raine, la hija de Mugan, quien le pidió a su padre que le trajera unos objetos de Galía. Mientras se encontraba investigando el cadáver con otra waifu, recolectaron los cuerpos de los goblins que había derrotado y al ver sus heridas se da cuenta que usaba un arco especial. Dichas armas eran conocidas como las armas del pecado capital, pero no sabía identificarlas. Mientras tanto, el prota había llegado a Tetra, una ciudad de camino a Galía. Tenía que esperar ahí una noche porque el carruaje que iba para allá saldría al día siguiente para que los monstruos no lo sorprendieran. Así que se va al bar de Seth para recolectar información importante. Este es el hijo del alcalde del pueblo. Dicho alcalde lo había exiliado cuando era pequeño tras la muerte de su padre. Todos fueron unas basuras con él, y ahora Seth le estaba pidiendo ayuda para cazar unos monstruos. Y como debía saciar su sed, acepta. Pero el idiota del alcalde aún tenía rencor, así que le dice a Seth que no aceptaría su ayuda. Cuando regresa al bar, Seth le cuenta que su esposa falleció a causa de los monstruos, pero tuvieron una hija y era su razón para vivir. Sin embargo, los monstruos cada vez que aniquilaron más personas, y por eso estaban contratando desesperadamente a varios guerreros para acabar con ellos. Pero Grit sabía que el contrato iba a ser en vano, ya que lo que tenían que enfrentar era parecido a unas gárgolas, que además de ser fuertes eran inteligentes, y mientras pensaba qué hacer para detenerlos, la hija de Seth le dio un caramelo que le dio su abuelo, el cual tenía algo que lo mandó a dormir, pues al parecer el viejo lo quería sacrificar con los monstruos. Mientras dormía, comenzaron a llegar las gárgolas incendiando todo el lugar, y los sucios de los aldeanos estaban buscando al prota para ofrecerlo como sacrificio, pero Seth le dio un antídoto con hierbas medicinales y logró despertarlo. Ahí le dijo que lo drogaron por culpa de su padre, sin embargo no le hizo caso y salió a pelear contra los monstruos. A los más pequeños los derrotó fácilmente con la nueva transformación de Grit. En eso llega el jefe de nivel 47, el cual era resistente al fuego, pero era más débil que el lobo que había enfrentado anteriormente, así que lo partió en dos con un solo ataque y consiguió su habilidad y atributos. Después de que todo terminara, el pueblo quedó en ruinas, el alcalde murió y solo quedaron unos pocos sobrevivientes, así que Seth debía ir a la ciudad para buscar trabajo y cuidar de su hija.
pero antes de despedirse le pide al prota que lo golpee en la cara para saldar cuentas de todo lo malo que le hizo pasar cuando era niño. Al día siguiente el prota parte para Galia con el señor del carruaje, quien le pagó 3 monedas de oro para que lo cuidara. En el camino se encuentran con un grupo de guerreros que querían asaltarlo, pero cuando el prota sale a defender al viejo aparece de la nada la waifu de la otra vez. Esta los manda a volar con tan solo dejar caer su arma, y después de salvarlos le pide al viejo ir con ellos. Mientras viaja con el prota le dice que ella también tiene un skill de los pescados capitales, y desde que lo vio sabía que él era de la gula. Ahí se presenta como Mine de la ira. Por otro lado conocemos a Lanchester Rudolph, un caballero sagrado que se creía el centro de atención. Este pendejo se estaba preparando para darle la bienvenida de expedición a Galia a los caballeros que estaban por llegar, o sea, la rubia y sus compañeros. Pues al parecer el prota salió de último y llegó antes que ella al lugar, así que buscó alojamiento para esperar a que su waifu llegara. En eso Mine se queda dormida encima de él, y no le queda de otra que cargarla por toda la ciudad. Ahí se da cuenta que las personas tienen marcas en sus cuellos que representan las diferentes clases sociales, y además nos damos cuenta que el tal Rudolph era un asesino que se aprovechaba de su autoridad. Más tarde los chicos encuentran alojamiento en una posada. Ygritte le cuenta que conoce a Mine desde hace mucho tiempo, y también a su arma Slot, la cual era igual que él. Ahí le cuenta más sobre los 7 pecados capitales: ira, gula, avaricia, lujuria, pereza, envidia y soberbia. Todas esas skills nacieron para desafiar las leyes divinas, pero la gula era la más pecaminosa, ya que tiene el potencial para revertir el sistema divino de niveles, así que tenía que ser fuerte y vivir con eso el resto de su vida. De lo contrario, la gula tomaría el control de su mente y cuerpo. Al caer la noche sale a cazar para satisfacer su sed. Ahí pelea contra unos hombres gigantes de arena y los va venciendo poco a poco para intentar controlar su sed. En eso escucha unos gritos de unos guerreros que estaban por el lugar. Estos estaban intentando cazar al golem de arena. Este era un jefe al igual que los otros 3 que había derrotado el prota, así que añade uno más para la colección. Roba sus atributos y le salva la vida a los guerreros. Ahí se presenta con ellos como cadáver. Al día siguiente regresa a la habitación y se encuentra con Mime semidesnuda, así que se pone nervioso y la manda a vestir para ir a reclamar la recompensa del golem. Como ella también pensaba cazarlo, se molestó con él cuando le dijo que ya lo había hecho, así que le daría la mitad de las ganancias. Una vez llegan al lugar, el pendejo de Rudolph le dice que de ahora en adelante luchará bajo su mando y que no podía negarse a la orden de un caballero sagrado. Pero Mine lo había encontrado primero y como el idiota se burla de ella, lo manda a volar de un solo golpe, así que el prota la toma de la mano y se van con el viejo que los dejó ahí, antes de meterse en más problemas. Cuando van con el viejo en un carruaje, el prota se molesta a Mine con un comentario y el hacha comienza a activar su poder, y como se ponía muy pesada rompió una rueda del carruaje. Por suerte aún no habían llegado a Galia. Hicieron una parada en un pueblo afuera del castillo de Hausen. Ygritte le comenta al prota que como ya estaba cerca de Galia, los monstruos estarían cerca, y ese lugar seguramente estaba siendo cuidado por alguien poderoso, porque se veía muy pacífico. Entonces el prota comienza a buscar al alcalde del lugar para quedarse mientras reparan el carruaje. Ahí es donde conoce al viejo que protegía el lugar, Aaron Barbatos. Este tenía una espada sagrada y le pidió luchar contra él para ver si podía quedarse o no. Y bueno, en menos de 2 segundos derrota al prota, pues a pesar de que tenía buenos atributos, no sabía utilizar su skill para pelear con humanos, y tampoco contrarrestar la evaluación, así que el viejo lo deja quedarse con la condición de ayudarlo a entrenar, pues al parecer era caprichoso y además le serviría de ayuda al prota. Cuando el viejo ve a Mine se da cuenta que es una guerrera poderosa, pero ella lo ignora por completo. Al día siguiente comienzan a entrenar cuerpo a cuerpo con el viejo, y a pesar de tener sed de almas y que su ojo comenzara a cambiar de color, pudo defenderse y se adaptó rápido al entrenamiento. Al caer la noche, el prota siente la presencia de un monstruo en el castillo, pero cuando entran a la cabaña para descansar, ve a Mine dormida en el suelo y se le pasa. Ahí el viejo se va a buscar algo de comer para repartirlo con los aldeanos, pues al parecer no tenían mucha comida. Al día siguiente continúan con el entrenamiento, y el viejo se da cuenta que el prota había mejorado mucho en poco tiempo. Así que más tarde cenan los 3 juntos, y le dice que al amanecer iba a partir con Mine, así que le agradece por todo. En eso se da cuenta que el viejo se ve algo preocupado por el castillo, entonces le pregunta si había algo malo ahí. Este le responde que antes era su castillo y un día que no estaba fue atacado por una bestia coronada, la cual asesinó a todos incluyendo a su familia. Entre esos estaba su hijo, que era la versión rubia del prota. Y bueno, desde ese día el castillo quedó como embrujado o algo así. Ahí es donde el prota se da cuenta que había una presencia poderosa en el castillo y decide ir. Entonces el viejo lo acompaña diciendo que es su oportunidad para hacer descansar su pasado, mientras que Mine se quedaría cuidando la aldea con la condición de que le pagara 50 monedas de oro. Al entrar al castillo acaban con unas calaveras que estaban cuidando la entrada, y cuando entran se encuentran con una especie de ilusión donde estaban vivos todos los familiares y sirvientes del viejo, pero lamentablemente ya no eran buenos,
así que su hijo comienza a pelear contra él y le dice al prota que se encargue del jefe. Gracias a su habilidad logra encontrarlo. Este era Lord Leech, una bestia de nivel 100 que tenía atributos que sobrepasaban al millón. Sin embargo, gracias al entrenamiento y la ayuda del viejo logran derrotar al jefe y dejan descansar en paz a todas las personas inocentes que estaba controlando. Además, el viejo logra despedirse tranquilamente de las almas de su esposa e hijo, diciendo que se adelanten, ya que él tenía algo que hacer antes de acompañarlos. Al salir del castillo se quedan toda la noche peleando con unas calaveras que habían quedado en el lugar, así que se regresan al día siguiente cuando está amaneciendo. Ahí el viejo le paga el doble a Mine por tardar más de lo esperado, y recuerda que la había visto hace 50 años en esa misma aldea, luchando contra unos monstruos que habían aparecido. Ahí la waifu le dice que tiene buena memoria, y que si seguía entrenando en un milenio tal vez podía igualar su fuerza. Pero no lo dijo con intención de fanfarronear, pues en realidad los humanos tenían un límite, y ella era un fantasma inmortal que estaba pagando una deuda. Y antes de irse, el viejo le dice al prota que cuando termine lo que deba de hacer, regresa a la aldea para confesarle algo importante. En un cambio de escena vemos a Rafael mostrarle la piedra filosofal que había conseguido a su hermana. Esta piedra lo ayudaría a cumplir su deseo de la inmortalidad. En eso entra el mayordomo y le dice que su hermano menor Jado fue asesinado por cadáver, y que los rumores decían que no era un monstruo, sino un guerrero, y bueno, como era de esperarse, al enterarse de eso, el men se molesta. Mientras continuaban su viaje a Galia, el prota se puso a pensar en las palabras de Mine sobre su inmortalidad, así que le pregunta a Grit si sabía lo que se estaba enfrentando, pero se queda callado y le dice que si seguía con ella se iba a enterar en cualquier momento. Por otro lado vemos a Roxy llegar al castillo de Hausen, justo cuando el prota se había ido. Ahí la recibe el viejo Aarón, y le cuenta que el castillo fue liberado con la ayuda de un guerrero, pero el prota fue astuto, así que antes de irse le pidió que mantuviera en secreto su nombre en caso de que alguien preguntara, y menos mal lo hizo, porque Roxy quería saber quién ayudó para informar en la capital, pero el viejo no le dice nada. Además nos enteramos que él era un viejo conocido de su familia, y fue quien escogió el nombre de la rubia al nacer. Bueno, cuando estaba a punto de despedirse le informa que su padre falleció, y que iban a continuar su viaje a Galia, entonces el viejo le pregunta si quiere entrenar con él antes de irse, y la waifu acepta muy emocionada. Mientras tanto, el prota y Mine habían llegado a una parte de Galia. Ahí ven todo hecho pedazos, y Mine le confiesa que había nacido en ese lugar. Además, ven una especie de huevo gigante en el cual habitaba una quimera, y fueron hasta allá para luchar contra ella. Esta se llamaba Haniel, y cuando el prota la evalúa el nivel de error, pero sus atributos sobrepasan los 20 millones. Pero eso le vale madres a Mine, así que comenzó a romper su caparazón para vencerla juntos, pues sabía que con la ayuda del prota podía devorar su alma y derrotarla, de lo contrario se iba a regenerar infinitamente. Cuando rompe el caparazón sale una especie de Megazord gigante, con una pechugona albina muy linda en su interior. Ese era el núcleo, entonces comienzan a atacar. Mine le corta un brazo pero se regenera rápidamente. El prota le petrifica una pierna y es como si no le hiciera nada prácticamente. Mine tras cada ataque se hace más fuerte, pero al mismo tiempo más lenta, y para rematar la quimera hace metamorfosis. Así que el prota entra en modo gula y se pone más roto, pues al parecer ya sabía controlar ese modo. Entonces salta muy alto y dispara una flecha petrificante. Mine ataca aprovechando que estaba débil, y Haniel usa una barrera para intentar salvarse, pero Grit se transforma en la guadaña y logran herirla, así que busca de escapar. Pero Mine manda al prota a volar para que la alcance y pueda darle el golpe final antes de que se regenere por completo. Ahí vemos un pequeño recuerdo de Haniel junto a Mine, pues al parecer se conocían y experimentaban con ellas o algo así. Además, Grit le dice que ella también era de su especie, y por eso no le había robado su habilidad. Ahí Mine le confiesa al prota que la conocía del pasado, y que ella perdió el control y se transformó en esa cosa. Ahí es donde el prota le dice que si le pasa lo mismo acabe con él sin pensarlo dos veces. Mine le dice que está bien, y la abraza para sentirse mejor. O eso parece. Después de que todo terminara, el prota le dice que pensaba dirigirse a Babilonia, pero que ella tenía otras cosas que hacer, ya que le prometió a su gente que iba a construir un lugar seguro para ellos. Al mismo tiempo le dice que para cuando vuelvan a encontrarse seguramente ya estaría muerto. En eso Grit consigue una nueva transformación nivel 4, esta vez era un escudo. Gracias a eso se reiniciaron todos sus atributos, así que le pidió a ella que lo ayudara a recuperarlos, pero la waifu le cobra y como no tenía dinero se separan. Bueno, al caer la noche Grit le cuenta al prota que era inmortal al igual que Mine, y además era indestructible, pero la conversación se ve interrumpida cuando llegan a Babilonia, ya que el prota tenía mucha hambre y quería comer algo, pero cuando ven las brochetas de carne se dan cuenta que eran mucho más caras que en la capital. Esto era porque costaba más trabajo llegar con provisiones a ese lugar. En ese momento llega Roxy con todos sus aliados y le dan la bienvenida. Al verle, prota se pone muy nervioso y se coloca la máscara, pero cuando lo hace siente la presencia de una waifu bastante sospechosa a sus espaldas.
Esta se retira diciendo que la rubia había llegado al lugar de su muerte. Al día siguiente, el prota vio muchos guerreros reunidos, mercenarios, expertos en combate y gente que se había rebelado contra los caballeros sagrados. Sin lugar a dudas, eso era un buen lugar para el prota. Por otra parte, la rubia conoce al caballero sagrado Northen. Este rubio había servido a su padre e incluso estuvo con él el día de su muerte y lamentaba mucho no haberlo salvado. Sin embargo, la rubia le dice que no había problemas, pues ella había llegado a la ciudad para seguir los pasos de su padre. Mientras tanto, el prota caminaba por la ciudad pensando en lo costoso que era todo en ese lugar. Ygritte se enamora de una vaina y le pide al prota que la compre, pero costaba 500 monedas de oro, así que no pudo. Les tocaba reunir bastante dinero, y hablando de eso, unos guerreros lo invitan a un exterminio para ganar algo extra, pero como él trabajaba solo, se niega. Después de esto, se va a cazar unos orcos para reunir algo de dinero. Resulta que esas bestias eran inteligentes y además tenían cierta ventaja porque habían esporas en el ambiente que debilitaban a los guerreros. Sin embargo, el prota usó la transformación de escudo de Ygritte y los hizo papilla rápidamente. Él se preocupa porque la skill de Gula no estaba haciendo nada a pesar de derrotar a varios orcos. Estaba así desde que derrotó a Haniel, así que se preguntaba si era por eso o por el entrenamiento que tuvo con el viejo y ya lo había dominado. Pero bueno, Ygritte está apurado por conseguir su vaina, así que le pide al prota que recoja las orejas de los orcos y regresen a la ciudad. Cuando las están canjeando, los guerreros que le pidieron ayuda comienzan a buscar problemas porque habían recolectado más que ellos. Entonces comienzan a atacar y no le queda de otra que defenderse, así que manda a volar a todos y después reclama sus 100 monedas de oro. Al escuchar el escándalo, Roxy va a ver qué pasa, y el prota cuando la ve se pone muy nervioso, pero como tenía la máscara no lo reconoce. Le cuenta de lo que pasó y la rubia no lo castiga, pero antes de irse le pregunta por su nombre y él se presenta a ella como cadáver. Y también le recomienda que cambie su apariencia, ya que estaba llamando mucho la atención. Prácticamente parecía un vagabundo con una espada. Después de irse avergonzado por lo que le dijo la rubia, el prota se encuentra de nuevo con Jade Estratos. Este ya se había enterado de lo que había pasado mientras canjeaba las orejas. Bueno, la cosa es que le pide usar sus armaduras. Como apenas tenía 3 meses con la tienda, quería hacerle publicidad y el prota acepta ayudarlo, pero igual le cobra 40 monedas de oro por usar su ropa. Cuando va a comer se encuentra un grupo de guerreros adulando una waifu. Este era la que estaba detrás suyo cuando llegó a Babilonia. Cuando la mira a los ojos se queda paralizado y se da cuenta que al igual que él, ella también tiene un poder de pecado capital. Ella va a él y se presenta como Eris de la lujuria. Y el prota no lo hace porque ya ella sabía su verdadero nombre. Ahí se va a un lugar aparte y tienen una conversación privada. La waifu le dice que lo estaba esperando, pues lo estaba siguiendo desde la capital y sabía quién era desde el primer capítulo. Cuando despertó su skill de la gula pensó en contactarlo, pero dejó que Ygritte lo hiciera. Y también conoció a Mai, pero no se llevaba bien con ella y además era de la segunda generación, a diferencia de ella que era de la primera. Al mismo tiempo lo felicita por derrotar a Haniel. Sin embargo, no sabía de dónde provenían las quimeras, pero sí sabía que había más por el mundo. Y con lo débil que eran los caballeros actualmente, estaba casi segura que no iban a poder derrotarlas. Ahí el prota se ve preocupado por Roxy, pero bueno, Eris se deja de rodeos y va al grano, y le dice que es una centinela del reino y está dispuesta a hacer lo necesario para proteger el mismo, así que pensaba sacrificar la vida de Roxy. Como el prota se altera cuando le dice eso, le explica que cada vez que asesinan monstruos se va acumulando su sangre y se crea una bestia coronada. Lo mismo pasa con los caballeros. Después de su muerte nacería una persona con una skill increíble que gobernaría el reino, pero el prota no se traga nada de lo que dice, más bien era todo lo contrario. Ella hacía al reino un lugar mejor, así que se va bien molesto, dispuesto a proteger a Roxy justo como lo había anticipado Eris. Al otro día, la rubia le informan que perdieron contacto con un pelotón que fue a Galía, así que estaban a punto de partir para allá a ver qué les había pasado. Mientras tanto, Jade le dijo al prota que necesitaba un cristal mágico para poder hacerle la vaina a su espada, pero era difícil de encontrarlo, sin embargo fue a buscarlos a Galía. Al mismo tiempo aprovechó para cazar orcos. Mientras tanto, Roxy se dirigía al gran desfiladero, y justo por allá es donde iba el prota para buscar el cristal mágico. Regresando con él, vemos que después de cazar se queda dormido y tiene un sueño bien feo donde ha viajado y a Haniel. Gracias a eso se despierta y ve que se estaban acercando unas bestias coronadas. Estas eran salamandras, pero cuando el prota les ataca se da cuenta que estaban siendo controladas. Al mismo tiempo, otra horda ataca al grupo de Roxy, pero por suerte el prota estaba cerca del lugar y logra protegerla. Ahí se presenta a todo el grupo de la rubia y Miria le agradece por salvarla, pero no era momento para eso, ya que se dan cuenta que las salamandras tienen una marca extraña en la cabeza, pero el rubio no tenía idea de lo que era.
Después de que el dragón apareció en Galía, ya nada le sorprendía. Solo sabía que su deber era proteger a las personas de la ciudad. Entonces continúan su viaje hasta el gran desfiladero y ahí se separan. Cuando el prota llega nota que era un lugar muy bonito, pero había muchos monstruos petrificados. Ygritte le dice que seguramente eso estaba relacionado con el ambiente. Mientras sigue caminando buscando los cristales ve a Eris en el bosque, pero cuando intenta seguirla la pierde de vista. Ahí ve una quimera sin núcleo enterrada. Entonces Ygritte le dice que seguramente después de una pelea terminó así. El prota se quedó pensando que Eris tenía algo que ver con eso, y justo en ese momento escucha un fuerte temblor hacia la dirección donde se había ido Roxy, así que sale corriendo a protegerla. Cuando llega se da cuenta que estaban peleando contra 3 quimeras pequeñas. Además, el rubio y Mugan se habían lastimado, así que entre Miria, la rubia y el prota logran vencer a 2 de ellas. Pero cuando van por la tercera, brinca y rompe el suelo, haciendo que el prota y la rubia caigan en un agujero bien profundo. Fate se queda inconsciente por un momento tras la caída, pero logra despertar primero que ella y mientras estaba dormida la waifu susurraba su nombre. Cuando despierta se da cuenta que se había lastimado la pierna. Ahí el prota usa bola de fuego para alumbrar y ayudarla. Además le cuenta que las quimeras son monstruos artificiales creados en Galía hace 4000 años. Eso lo sabía por una galiana superviviente, o sea Mayne, pero le dijo eso para no revelar su verdadera identidad. Pero ella sabía que estaba hablando de Mayne. Incluso escuchó rumores que se dirigía a Babilonia y viajaba con un sujeto enmascarado, así que no le queda de otra que decir que era él. Pero la waifu lo que hace es reírse al enterarse de la verdad. Al mismo tiempo se le queda mirando fijamente y se pone nervioso. Ahí es donde le confiesa que le recordaba a alguien que quería mucho y que estaba en la capital. Pero el romance se ve interrumpido cuando el prota se le comienza a poner el ojo rojo y tenía que salir corriendo para que no lo vea así. En eso aparece la quimera que faltaba y la derrota. Ahí se da cuenta que tenía la misma marca que la salamandra. Entonces Ygritte le dice que era obvio que alguien la quería muerta, y el prota obviamente piensa en Eris. En eso ocurre un temblor y encuentran los cristales mágicos en medio de la cueva. Estos estaban dentro de los monstruos fosilizados, así que el prota toma unos cuantos para la vaina de Ygritte y salen de la cueva. Ahí la rubia se vuelve a encontrar con sus guerreros y todos felices. Pero quién sabe cuánto duraría eso, porque en cambio de escena se puede ver un rubio con una apariencia similar a la del prota caminando por el desierto. Cuando los chicos regresan a la ciudad, el prota es acusado por varios crímenes cometidos y propiedades dañadas. Pero el men intenta explicarles que fue en defensa propia. Sin embargo, la rubia no se lo podía dejar pasar por alto de nuevo, así que le propone unirse al ejército real, pues así podría defenderse y evitar que otro los ataque. Pero el prota les dice que no es bueno siguiendo órdenes. Bueno, como el men rechazó su propuesta, la rubia lo reta un duelo, y comienzan a pelear frente a todos. Pero el prota pelea con la vaina puesta y le explica a la waifu que estaba hecha con un material especial, así que no debía preocuparse. Por andar subestimándola, la rubia busca romper su máscara para revelar su identidad ante todos. Así que el men tuvo que ponerse serio y comenzó a atacar con una postura diferente. Pero cuando la manda a volar se da cuenta que tiene un collar hecho con la gema que le había regalado y por culpa de eso se distrae y termina perdiendo el duelo. Al terminar le dice que se deje de pendejadas, pues al igual no se iba a reunir a la guardia real, pero cuando estaba a punto de irse la rubia le pregunta cómo era que sabía las posturas de caballeros sagrados. Por su forma de pelear sabía que lo había entrenado el viejo Aaron, y más por lo que le había dicho el viejo, pero no le respondió nada, incluso fue bastante frío con ella y le dijo que se metiera en sus asuntos. Después de separarse, el prota habla con Mugan sobre la quimera que vencieron antes, pues se dio cuenta que su núcleo era un monstruo. Al mismo tiempo le cuenta que su familia había estudiado la tecnología galiana, siendo un investigador talentoso al igual que su hija. Es por esto que el prota sugiere que su hija examine los restos de la quimera para obtener más respuestas, pero cuando le nombra a su pequeña, el hijo se pone como loco pensando que quería conocerla. En un cambio de escena vemos a Raine hablando con su ayudante, y esta le menciona que Blerick había enloquecido desde la muerte de Ado y comenzó a estudiar la piedra filosofal. El waifu se sorprende, pues lee en uno de sus libros que dicha piedra puede curar cualquier herida, incluso puede dar una gran fuerza al portador, pero a cambio aplica control mental. Así que se quedaron bien preocupadas pensando en que estaba planeando. Por otra parte, vemos al prota recordando lo que le había dicho Mayne sobre lo del control del dragón celestial. De esa manera sería más fuerte, pero debería de tener cuidado con no perder el control. En eso escucha una alarma y resulta que la ciudad estaba siendo atacada. En eso Rue le dice a Roxy que fue una gran horda de orcos que se acercaba a la ciudad y salieron a enfrentarlos. Pero ellos no sabían era que iban a ser emboscados por una especie de moco gigante que iba debajo de la tierra. Por suerte el prota logró verlo y fue a enfrentarlo. Esta cosa era un slime que al parecer estaba siendo controlado por Eris, porque tenía el mismo símbolo en la cabeza. En eso llega un sujeto misterioso que vimos al terminar el capítulo anterior. Y el prota cree que era la waifu, pero cuando lo analiza se da cuenta que tenía todas las estadísticas en máximo. Lleva conseguido el rango E.
o sea, el nivel del poder del dragón celestial. Sin embargo, el prota no se rindió y siguió peleando hasta romper su máscara, y fue ahí donde se dio cuenta que era Alistair. Aunque el rubio le dice que había acertado a medias y que era más cauteloso que Eris, al mismo tiempo usa una especie de flauta para llamar a un dragón celestial. El rubio manda al dragón a eliminar al ejército de la rubia, pero por cosa de la trama, el prota llega justo a tiempo para salvarla con el escudo. Pero como el dragón estaba rotísimo, logra romper su máscara con el impacto, y ahí la rubia se dio cuenta que era el prota. Al detener el ataque también se lo regresó, pero no consiguió mucho tiempo. Solamente aprovechó para ver a la rubia a los ojos y pedirle disculpas por haberle engañado durante todo ese tiempo. Al mismo tiempo le pide que se vaya del lugar, pero la rubia solo se queda sorprendida repitiendo su nombre. Ahí el men se fue a terminar con el dragón antes de que se recuperara por completo, pero cuando se acerca a ver que el rubio estaba encima del dragón. En eso comienzan a pelear de nuevo, pero esta vez el prota usa una skill de cruz y gracias a ello logra crear una ilusión sacrificando su brazo, pero gracias a eso logra apuñalar al rubio por la espalda y lo manda a dormir. Al absorber sus puntos es transportado a otro plano y ahí le aparece la albina que está en el núcleo de Haniel, quien se presenta como Luna y le da las gracias por haberla asesinado y al mismo tiempo se disculpa con él por no poder ayudarlo más. En ese momento comienza a destruirse el suelo y vemos que en el fondo hay miles de demonios. Ella estuvo conteniendo esa grieta por todo ese tiempo y por esa razón la gula se había calmado, pero había absorbido demasiado poder y todo se fue a la chingada porque la waifu ya no podía hacer más nada. Y al mismo tiempo le dice que si derrota al dragón celestial perderá el control de sí mismo. El prota le agradece por su advertencia, pero igual se va a pelear contra él. Al regresar del plano donde estaba, vemos que el prota, a pesar de no tener un brazo, estaba más roto que nunca. Pues al vencer al rubio obtuvo muchos atributos y gracias a eso logra atravesar con Grit la ola de energía del dragón y logra hacerle daño. Después le corta las alas, al caer al suelo el dragón se vuelve a disparar otro rayo de energía, pero esta vez usa la skill afila hojas y corta al dragón por la mitad, acabando una vez por todas con la bestia. En ese momento buscó perder el control gracias a la gula, pero el men le dio todos sus atributos a Grit, logrando que se transformara de nuevo como el arma de Mine. Pues sí, se ponía loco y perdía el control. Como había reiniciado sus atributos no podría hacer mucho daño. Hablando de Mine, llega justo en ese momento. Pero bueno, la cosa es que el prota le pide que lo asesine una vez por todas para no seguir sufriendo gracias a la gula. Pero justo cuando estaba por hacerlo, llega la rubia y le pide que no lo haga, porque ella lo quería aunque tuviera una skill de pecado capital. Gracias a sus palabras y a verla llorando, el prota se siente seguro y logra controlar el poder de la gula. Después de una semana, el prota despierta en una posada y vemos que Mine y Eris van a visitarlo para entregarle a Grit. El pobre estaba muy sucio porque lo dejaron abandonado, pero Mine le dice que estaba ocupada con Envy, el arma que tenía el rubio, pues en realidad lo estaba controlando, y para que no volviera a encontrar a alguien como él, lo mandó a volar lo más lejos que pudo. Al mismo tiempo, Eris le pide al prota que las ayude con la nueva era que había creado al destruir al dragón, y que ya se había olvidado de la loca idea que tenía de sacrificar a la rubia, pues en realidad era Envy que la estaba controlando, y también le dice que para restaurarle el brazo. Pero antes de irse con las waifu le dejó una carta a Roxy, disculpándose nuevamente con ella por no decirle la verdad. Al mismo tiempo le promete que regresar con ella y le pide que se cuide hasta entonces. En un cambio de escena, Memil habla con Rafael y le cuenta que el cadáver resultó ser Fate. Pero a pesar de que era una tremenda sorpresa para todos, el men se levanta y la deja hablando sola, mientras dice en su mente que estaba feliz de que asesinara a su hermano, pues al parecer gracias a eso fue que obtuvo la piedra filosofal, mientras se reía como un maniático. Por otra parte, vemos al prota con las waifus usando una técnica llamada cura crepuscular. Esta le permite regenerar su brazo por completo. Y como vieron que todo fue un éxito, las chicas se regresan a la capital y quedan a reunirse allá mientras que el prota vuelve a cazar monstruos para conseguir dinero como hacía en un principio. Bueno gente, este sería todo el video. Si les gustó denle like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.